Bueno, acá cuando le damos play, este objeto siempre sale a 45 grados porque tiene una componente en X y en Y de la velocidad. Entonces miramos, siempre sale a 45 grados, otra vez, siempre a 45 grados, otra vez, siempre a 45 grados. Yo lo que quiero ahora es que, que en este caso la salida del objeto sea más aleatorio. Entonces voy a colocar un principio de movimiento, pero la idea es que se pudiera mover en cualquier dirección, a diferencia de 0 grados o de 90 grados. Cualquiera de esas otras opciones me serviría. Pero bueno, por el momento voy a hacer que el programa haga que salga aleatoriamente entre 20 grados y 80 grados. Es decir, cualquiera de estas opciones, la idea es que él pueda salir. Es un principio y ustedes lo pueden extender al resto del sistema siempre y cuando no sea ni 0 grados, ni 90, ni 180, ni 270. Es decir, que no se quede rebotando hacia arriba abajo o izquierda a derecha. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos tener presente? Lo que debemos tener presente aquí es lo siguiente. Resulta que cuando un objeto se mueve, por ejemplo aquí como en el movimiento parabólico, si un objeto sale con una determinada velocidad inicial, tiene una determinada inclinación, aquí tendrá una componente en X y una componente Y. Entonces en el movimiento parabólico la velocidad es la misma, lo único que hace el sistema es variar alguna de esas componentes. De lo que se gana en una se pierde en otra. Aquí observamos que toda la componente ya está en X y aquí empieza a tener también otra vez en Y disminuye en una y aumenta en otra, pero la velocidad, digámoslo así, podría ir variando con el tiempo o podría mantenerse constante. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene una velocidad inicial, aquí toda la velocidad está en X y aquí vamos observando cómo la velocidad va variando en Y. Aquí inicialmente es alta, va disminuyendo y después va aumentando. Bueno, entonces eso lo tengo presente. Es decir, que la velocidad para un momento determinado tendrá una componente en X, tendrá una componente en Y. Entonces, si alfa es el ángulo de inclinación de la componente total de la velocidad, entonces la velocidad en X es igual a b a la velocidad total multiplicado por el coseno de alfa, y la velocidad en Y es igual a b multiplicado por el seno de alfa. Si yo en este caso tengo presente que la velocidad al cuadrado de un objeto es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, aplicando en este caso Pitágoras, entonces lo que vamos a observar es que yo deseo tener alguna de las componentes, conociendo la velocidad total, entonces será de la siguiente manera. Entonces, para un ejemplo, la velocidad en Y es la raíz cuadrada de la velocidad total al cuadrado menos la velocidad en X al cuadrado. Bueno, teniendo esto presente, entonces ahora vamos a aplicarlo aquí a nuestro juego. Entramos, voy a colocarle en este caso, voy a trabajar sobre code 4 para dejar este mismo código. Entonces crear C-chart, entonces aquí le colocamos, o mejor, le vamos a colocar code 3A. Le damos doble clic y el código que teníamos antes en code 3 lo vamos a copiar y lo llevamos aquí a code 3A. Bueno, ¿qué nos falta ahora aquí? Entonces lo que nos falta aquí por ejemplo en esta parte la velocidad siempre está a 45 grados porque la misma componente en Y, la misma componente en X. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es que estos dos componentes no siempre vayan en la misma dirección. Entonces para ello voy a definir acá, varias las componentes entonces de la velocidad. Entonces float una velocidad por ejemplo de 10, que sea la velocidad total,
y vamos ahora a definir la componente en X y la componente en Y. Entonces la velocidad en X, la velocidad en Y. Entonces, pero esas dos velocidades inicialmente las podría dejar definidas, por ejemplo, como 0. Entonces vamos a mirar cómo se aplica. Entonces ahora lo que quiero es conocer, para este caso, cuánto vendría a ser la velocidad en X y la velocidad en Y con el valor de B, pero que esto no sea siempre constante. Entonces para ello volvamos a esta gráfica. Entonces deseamos que sea cualquier valor entre 20 y 80. Podría hacerlo diferente, pero así es como lo elegí por el momento. Entonces este rango entre 20 y 80. Entonces aquí, entonces ¿qué diríamos? Entonces lo que diríamos es que si pi equivale a 180, 20, ¿a cuánto equivaldrá? Y aquí en esta otra, si pi equivale a 180, entonces 80 grados, ¿a cuánto equivaldrá? Esa es la duda que tenemos. Entonces aquí les miramos acá que esto es igual, en este caso, al valor de 20 multiplicado por pi, pero como él no entiende aquí el valor de pi, entonces le vamos a colocar, bueno, por el momento, entonces esto, y lo dividimos entre 180, ¿sí? Pero como él no entiende que pi, que es pi, entonces le coloco 3.14, por lo menos no necesitamos tan exacto. Entonces aquí tenemos 0.34, 3.14, ¿cuánto equivaldrá? Entonces, para 80 grados, entonces va a ser igual a este valor multiplicado por pi y esto dividido entre 180. Entonces 0.34, 0.35 aproximadamente va a estar entre 0.35 para 20 grados y 1.40 para 20 grados y para 80 grados. Entonces quiero que aleatoriamente saque los valores en ese rango. Entonces, teniendo presente eso, entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones? Nos dice que la velocidad en X es igual a B por coseno de alfa. Ese valor entre 20 y 80 que estamos mirando ahorita es el posible valor de alfa. Entonces lo que yo quiero ahora es calcular primero el valor de B de X. Y después de que calcule B de X, entonces va a calcular el valor de B de Y. Ya conociendo que B, por ejemplo, para este caso es 10. Lo hemos escogido como 10. Entonces llegamos acá. Entonces yo digo que la velocidad en X va a ser igual, la velocidad en X va a ser igual a B, que es el valor que ya tenemos, que vale 10, multiplicado en este caso por el coseno de el ángulo respectivo. Entonces, ¿cómo se hace en la parte de matemática acá? Entonces se hace con matf punto. Entonces aquí vienen todas las opciones posibles matemáticas. Tener valor absoluto, arco coseno, arco seno, arco tangente. Bueno, yo lo busco es coseno. Aquí está coseno. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces aquí le voy a colocar el ángulo. Pero este ángulo como tal es variable. Ese ángulo es variable entre 20 grados y 80 grados. Solo que este coseno lo reconoces en radianes. Entonces ya de lo que hicimos en Excel, hemos dicho que para 20 grados es 0.35 aproximadamente y para 80 grados 1.40 aproximadamente. Entonces entre estos dos es que yo quiero que varíe ese ángulo. Entonces para ello, entonces le coloco, hay una opción en Unity que se llama Random.
entonces aquí le colocamos random. Entonces de random hay varias opciones, punto. Entonces una de las opciones es range, y entre paréntesis le coloco el rango de valores. Entonces el mínimo es entre 0.35 flotante, hasta 1.40 flotante. Entonces él va a sacar aleatoriamente estos valores. Después de que calcule b de x, entonces voy a calcular, pues vamos aquí, entonces voy a calcular, aquí tengo el b de x, b por el coseno de alfa, y ahora va a calcular b de y. Entonces la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado menos la velocidad de en x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo coloco aquí en Unity esa ecuación? Entonces aquí le coloco que la velocidad en y es igual a la raíz cuadrada, se hace con mat, aquí tengo mat, punto, y raíz cuadrada. Generalmente en todos los programas es SQRT, entonces SQRT, ahí lo tenemos, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, entonces será el primer término al cuadrado. Pues vamos a mirar la ecuación, b elevado al cuadrado menos b de x elevado al cuadrado. ¿Cómo se hace en SensiChart para poder elevar al cuadrado o a otro exponente? Entonces lo hacemos otra vez en este caso lo hacemos con mat, otra vez llamamos a matdf, punto, y para elevar a algo es con pou. Entonces aquí encontramos, bueno, aquí reconoce el valor de pi, entonces aquí es pou, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, ¿cuál es la base aquí? Pues la base es b, y a qué término lo quiero elevar al algo. Entonces yo quiero elevarlo al cuadrado, entonces en este caso está elevado a la 2. Entonces control C, y como la ecuación aquí me dice b al cuadrado menos b de x al cuadrado, entonces venimos aquí al código, le colocamos menos, pegamos, pero aquí ya no es b, sino es b de x. Entonces aquí está, ¿quién es b de x? Que es variable, cuando inicia aquí siempre va a cambiar, y b de y en este caso es la raíz cuadrada del b al cuadrado menos b de x al cuadrado. Ahora b de x y b de y son los dos valores ahora que voy a colocar aquí, b de x, aquí b de y. Con eso, ¿qué garantizamos? Pues que cuando inicie el programa siempre va a tener un ángulo diferente entre 20 y 80 grados. Entonces por el momento le damos al bar, will alt, observamos que no hayan errores, vamos acá, entonces es el código co3a, entonces borramos de bola, borramos el código de script que había antes, lo removemos, y ahora lo que vamos a hacer es colocarle nuestro nuevo código que es 3a, ¿sí? Entonces bola, ok, 3a, y le damos play. Entonces miremos, salió aquí otra vez, ¿sí? Ahí se nota el cambio del ángulo aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces está cambiando el ángulo inicial, no es el mismo ángulo, que es lo que estamos buscando. Pero cuando el sistema vuelva e inicie, queremos que cambie ese valor. Entonces para ello entramos aquí a code, nuevamente a nuestro código, y este código que tenemos aquí de b de x y b de y lo queremos variar. Entonces cuando él vuelva e inicie, aquí él volvió a su posición inicial, queremos que sí, volvió a la posición inicial, pero que ahora cambie el ángulo respectivo de salida. Entonces copiamos este mismo código, lo pegamos acá,
si es mayor o igual que 12, o si en este caso es menor o igual que 12, cuando vuelva a la posición queremos que también cambie el valor del ángulo inicial. Entonces le damos archivo, salvar, proyecto, build alt, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a nuestro programa, ejecutamos. Entonces aquí está rebotando, subimos, ¿sí? Entonces cuando llegó cambia el valor inicial, ¿sí? Cambia el ángulo inicial. Eso es lo que deseamos. Ok, ahí vemos que cuando vuelve y entre cambia el ángulo inicial del juego.